Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens en un programa especial acerca de Drácula, de dónde viene, quién es en realidad este hombre, qué relaciones tuvo con la literatura, de dónde se le ocurrió a Bram Stoker utilizarlo para su novela, qué tan apegadas o fuera de la realidad, por decirlo de alguna manera, hablando de novelas de vampiros, a eso de apegado a la realidad, como que no nos va mucho. Eh, pero, ¿qué pasa con todas estas historias de Drácula? Saludos a Madara que anda por ahí. Ya están entrando todos los demás. Muchísimos saludos. A Marco, Maritza, por supuesto, a Manuel, a Chio, a Luli, a Carmen, a Jaime, a Peacock, que luego anda por ahí. En fin, a todos los que nos están siguiendo por acá en Horror Sapiens. Un abrazote, muchísimas gracias por seguir por aquí. Les recuerdo que este es un programa que se sube a YouTube basado, ahora sí que completamente en lo que sucede en vivo. Así que si te gusta el canal de YouTube, te gusta el contenido, dale click, suscríbete, dale a la campanita, dale thumbs up y seguiremos haciendo programas. También ahí todas las recomendaciones que tengan nos escriben y lo hacemos. Y si quieren estar en vivo, twitch.tv/Horror Sapiens 1 y aquí nos tienen todos los martes en vivo y en directo. En esta ocasión especial estamos haciendo un viernes. Un viernes porque teníamos que hablar de Vlad Tepes. Teníamos que hacerlo. No había manera que eso no fuera a suceder. Pongamos un poquito de música ambiental para hablar de todo esto. Vlad Tepes, el caballero que están viendo en la imagen, tiene una historia interesante por muchos motivos. Desde su nacimiento hasta todo lo que pasa siglos después de su muerte alrededor de él, son verdaderas cosas para llamar la atención. Él nace en una de las provincias de Transilvania, que el nombre de Transilvania quiere decir a través de los bosques, en 1431. Él morirá en 1476 a los 45 años en Bucarest, en unas condiciones de las que hablaremos más adelante. Y se le conoce por varias cosas. Por un lado, por ser un gobernador rumano que pasa la historia por dos motivos. Uno, como héroe nacional, por haber logrado contener al Imperio Otomano fuera de Europa. Si no, ahorita posiblemente todos nosotros seríamos musulmanes. Y otro, por su crueldad, aunque casi todos lo conocen por el vampiro. Entonces, sí es un héroe nacional y es un hombre que era muy cruel. ¿En qué momento esas dos cosas se van a relacionar con la figura del vampiro y qué es lo que va a estar pasando por ahí? Empezaré a explicarles cómo funciona todo esto. Él, su nombre real es Vlad III, hijo del dragón, o sea, de la casa Dracul. Su padre era Vlad II y en aquellas épocas, piensen entre 1431 a 1476, que es cuando muere, es justo antes del descubrimiento de América. Vlad II, el padre de Tepes, lo que hace es que al acercarse los otomanos para invadir y demás, trata de hacer diplomacia, comete muchos errores, trata de llevarla bien con los turcos, porque eran poderosísimos y me estoy quedando muy corta. Para que se den una idea, los caballos que usaban tenían una cobertura de cuero rojo con varios tonos de rojo para que mientras corrían en lo alto de las colinas los caballos pareciera que iban prendidos en fuego. O sea, imagínense el terror que causaban aquellos caballos. Además que los jinetes de los otomanos eran impresionantes. Eran muy hábiles, eran muy valientes, tenían mucha preparación, pero sobre todo
tenían la convicción de que su guerra y la expansión del imperio era para gloria de Alá. Entonces, si tenemos esa perspectiva, empieza a resultar todavía más fiero el guerrero, porque cuando peleas por dinero o peleas por la patria, hay cosas ahí, pero cuando es una guerra santa, entonces cambia muchísimo la perspectiva de los guerreros y lo que están dispuestos a sacrificar. Y Vlad II, papá de Tepes, tratando de hacer negocio con ellos y de conseguir una tregua, una paz, etcétera, porque los otomanos estaban exigiendo que se les dieran unos tributos anuales de unas cantidades brutales de dinero para mantener el ejército, más pedían también niños huérfanos para entrenarlos como soldados, víveres, caballos, arma, metales, todo lo que se les ocurra. Y no logra la tregua, no logra la tregua con el sultán Murad II, hasta que le dice el sultán, bueno, vamos a hacer una cosa, dame a 2 de tus hijos. Me los das en prenda y así yo me aseguro que tú no me vas a traicionar y tenemos más o menos el trato, etcétera. Y cede. Se le ocurre ceder. Va Vlad con su hermano menor, van a la corte de Murad y el sultán era un hombre muy interesante en muchos sentidos. Por un lado, estos prisioneros, Vlad y su hermano, no eran, ¿cómo decirlo? No eran los prisioneros para maltratar, para azotar, para traer de esclavos, para tenerlos con grilletes ahí clavados a una pared. No, eran hijos de nobles. O sea, Vlad II era un voivoda, que era así como el príncipe de Valaquia, por decirlo de alguna manera, y no podían maltratar así a estos chavitos. Entonces lo que hacen es que los educan, pero también tratan constantemente de intimidarlos. De repente sí les tocó alguna torturilla por ahí, menor. Me refiero a menor porque las torturas luego llevaban perder partes del cuerpo humano completas y no era lo que les pasó, pero sí trataban de darles a los niños muchísimo miedo, muchas cosas para asustarlos, para que sintieran pánico ante los turcos. El hermano menor sí cayó completamente presa del engaño de los turcos y se volverá contra Vlad en algún momento. Pero Vlad III vio todo el relajo de todo lo que tenían y empezó a curtirse a sí mismo, empezó a desarrollar una inteligencia de supervivencia muy particular, en la cual, por un lado, aprendió el idioma y lo hablaba sin acento, lo hablaba a la perfección, aprendió dialectos, aprendió estrategias militares. O sea, él se hacía como que no entendía, pero estaba parando oreja y sabía a dónde iban, qué estaba permitido, qué les tenía, qué les daba asco, qué les daba risa, qué les daba miedo. Empieza a meterse en la mente de los musulmanes y cuando por fin lo liberan, que va camino a casa, se entera que mataron a su hermano mayor, el primogénito que se iba a quedar con el reino, que va a ser el príncipe, y a su padre. Entonces empieza a hacer todo lo que se le ocurre para frenar a los otomanos, mandarlos de regreso al Medio Oriente y que ahí caiga paz de la manera que sea. Y la única persona con la que logra hacer un trato así sólido va a ser con el Papa Pío II, quien quería que todos los príncipes del área fronteriza con los musulmanes se levantaran en armas y los contuvieran. Entonces, tanto Roma como Venecia, que era la gran capital de comercio en la época, le van a estar mandando a Tepes para que los frene todo lo que se les ocurra. Aparte, Vlad y la Orden del Dragón eran una élite militar, cultural, muy particular, que había sido creada por el emperador romano Sigismundo muchos años atrás. Entonces, ser un Drácul era ser un dragón.
Ser Drácula es ser hijo del dragón o uno de los hijos de la Orden del Dragón, dependiendo de cómo vean ustedes la etimología. Y el entrenamiento que tuvo en casa, más todo lo que aprendió de los turcos, el hombre era impresionante. Además, tenía una espada, una kilich, que era capaz de cortar lo que sea. De hecho, voy a ver si les pongo por aquí un videíto. Se lo subo mejor en Facebook. De un rumano que tiene una kilich parecida a la de Tepes y va a un programa que se llama Deadliest Warriors, ¿no? Los guerreros más letales. Y con la espada rebana a la mitad, tienen un cadáver de cerdo y con la espada de un solo golpe rebana el cadáver a la mitad, ¿no? Entonces imagínense lo que eran las kilich. Eran unas espadas ligeramente curvadas. En la parte superior tenían un peso extra que les daba mucha más velocidad, todo lo que es el momentum. Con ese peso extra de la kilich era una cosa impresionante. Y así era la espada de Tepes, espada que va a usar en uno y otro combate, porque él no va a ser de los reyes que se quedan atrás diciendo, ay, pues manden al regimiento. No, él iba hasta adelante, él iba con sus hombres, agarró a todo lo que se dejó para su ejército. Tenían, em, tenían niños, tenían jóvenes, tenían italianos, tenían los zíngaros, tenían los gitanos, ¿quién más tenían? Todos los que encontraban. Se iban sumando. Y sobre todo desertores de los húngaros, que con los húngaros también hubo ahí una serie de problemas a lo largo de las batallas y de las traiciones que le toca vivir a Vlad, porque los húngaros le dicen, ay, sí, estamos de tu parte, y al final resultó que no. Y los sajones de Rumania, que no eran sajones así, saxons, anglosajones, sino que venían de Sajonia y eran unos comerciantes de mucho dinero, en vez de apoyar a Vlad, empiezan a apoyar a los húngaros que querían apoyar un tratado con los otomanos, que a cambio de que no los tocaran, les iban a dar un dinero. Cuando se entera Vlad, empieza a matar a todos los sajones y empieza a juntar muchos de estos cuerpos. Y también se dice que va a desenterrar todo lo que encuentra para uno de los combates que tiene con los otomanos, que van a llegar unos mensajeros a exigirle que les pague el tributo, cuando él ya logra más o menos establecer su poderío. Y a la hora que abren las puertas ven un bosque de empalados. Y esto va a ser algo que va a caracterizar mucho la imagen que tenemos de Vlad Tepes. El empalamiento era una tortura en la cual se desnudaba la víctima y se le sentaba en un palo, de manera que por el peso el palo comenzaba a entrar en la carne hasta que salía por las costillas o por la boca y el propio peso de la persona iba descendiendo. Esta tortura, pues imagínense, era espeluznante, pero cuando vienen los turcos, Vlad Tepes decide hacer este bosque que se dice que había 20,000 cuerpos en estas estacas gigantescas como un método de intimidación. Hay que pensar varias cosas. La primera, ver un empalado, si ver el dibujo es impresionante, verlo en vivo no me quiero ni imaginar. Dos, Tepes sabía mucho de matemáticas y sabía de geometría y sabía muchas cosas y sabía sobre todo cómo acomodar las estacas de manera que se vieran más de las que eran, hacerlas súper altas para que a la hora de que empezaban a subir la vista y subían la cabeza, entraban en un estado psicológico de sumisión. Entonces eran altísimas estas estacas en las que ponía las víctimas. Y los muertos frescos, todos los prisioneros que tenía otomanos y los sajones que secuestra y empala porque le dan el dinero a Hungría en vez de apoyarlo a él para defender Rumania. Todos los muertos frescos están hacia adelante y hacia atrás. Se dice que
estaban incompletos los muertos, ¿no? Que era medio cuerpo, ¿no? Eran a lo mejor las piernas o a lo mejor el torso, que había cadáveres, que había lo que sea, con ropajes para que pareciera que sí eran y se vieran 20,000. Ahora, ustedes imagínense poner 20,000 estacas de esas con alguien encima, era verdaderamente demencial la imagen. Y hacía patrones geométricos y ponía sus empalados en todas partes donde iba y empalaba todo lo que se caía en la guerra, propios, ajenos, todo. Van para los palos y de esta manera lograr intimidar, si fuera posible, a los otomanos. Se dice que cuando los visitantes llegaron y vieron aquel bosque de 20,000 almas ahí trepadas en los palos, estaban muy sacados de onda, que en otra ocasión que los fueron a visitar, porque por supuesto dejaba hasta la eternidad ahí a los empalados, lo fueron a visitar y esta leyenda no se ha comprobado, se dice, pero no he encontrado una fuente así histórica que la compruebe. Si ustedes la tienen, por favor, me la pasan. ¡Nosferatu! Bienvenido. Y esta leyenda que les digo de Vlad Tepes es que dicen que un día agarra a todos los pobres de una población donde había quedado de verse con los otomanes, los mete en un granero para darles un banquete y darles una cama, etcétera, para que vieran que pues, era buena onda y que procuraba los suyos. Y ya que estaban todos adentro, cerraba el, el granero y les prendía fuego y los dejaba morir quemados dentro de este lugar. Y los otomanos así como que, ¿qué es esto? Y decía Vlad, le hago esto a mi gente, imagínate lo que le voy a hacer a la tuya. Otra visita más. Llegan unos altos dignatarios a negociar ahí, con Tepes, que ahora sí, páganos, no sé qué. Dice Tepes, quítense el turbante. Están frente a un príncipe, quítense, descúbranse la cabeza. Dicen, pues no nos la vamos a descubrir porque no sé. Ah, no se la descubren. Y vienen unos cuates con unos clavos, les encajan los turbantes con unos clavos gigantescos de metal en el cerebro. No te quitas el turbante, pues ahora no te lo quitas, ¿no? Entonces, unas historias que uno sonríe porque dice, ¿será posible? ¿Será real? Esto de los turbantes sí está comprobado. Lo del fuego no está comprobado. Que donde él estaba, donde él viajaba en la fuente pública, siempre ponía una copa de oro con piedras preciosas y llegaban los otomanos y decían, oye, ¿cómo tienes esa copa? Vale muchísimo dinero ahí. Pues para que todos los hombres sepan lo que es beber de una copa de oro. ¿Y no te da miedo que se la roben? Voltea a hablar diciendo, dude. O sea, me van a robar a mí que tengo los empalados, que hago lo que quiero con todas mis víctimas de guerra. Y no, no, pues, sí, pues, obviamente nadie le va a robar a Tepes. O sea, nadie se atrevería ni en 1 millón de años a cometer una estupidez semejante, ¿no? Como robarle a Vlad. De hecho, la palabra Tepes quiere decir el empalador, porque los ponía en los palos. Y, y va a ser un hombre listísimo. Va a tener mucha más diplomacia de la que parece, porque todos oímos, ¡ay, que los empleados! ¡Ay, que! Pero yo ahorita les hablé de unos 6, 7 eventos entre los mensajeros, lo que le pasó de niño, cómo hacía sus estrategias y demás, en que habrán sido 25 años de guerra con los otomanos, por lo menos. Pero pues estos eventos eran suficientes, o sea, sí metió diplomacia, sí hizo lo que pudo, sí trató de arreglar las cosas, pero se topó con su archienemigo, que era el descendiente de Murat, que va a ser Mehmed II. Y Mehmed, dice Vlad, que era imposible, que era un tipo muy necio, muy sanguinario, con una sed de poder
fuera de toda concepción, o sea, ya enfermiza, y que tenía el sueño de ser el siguiente Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Por lo tanto, ¿qué quería hacer Mehmed? Mehmed quería también conquistar todo lo que se podía conquistar, toda Europa, Asia, África, Marte, ¿no? Todo quería conquistar Mehmed, y tenía unas estrategias muy salvajes. Vlad lo conoció de niño, fueron creciendo juntos en el sultán, donde el sultán, y iba a ser su enemigo. De hecho, cuando por fin muere Vlad, que muere en una batalla por algo que parece ser un accidente, el que lo mata, al reconocerlo, le corta la cabeza para llevársela a Mehmed, y le corta la cabeza, se regresa para mostrar que tiene la cabeza en alto, y en ese momento los hombres de Vlad se llevan el cuerpo. Se van a llevar el cuerpo y lo van a ir a depositar a un monasterio del que les voy a hablar en pronto. Muy bien. Vamos por ahí. De los castillos de Vlad, que es una cosa importante que siempre, siempre pensamos de cómo estuvo lo de los castillos, en cuál estuvo, en cuál sí, en cuál no. Este que están viendo en la imagen es el castillo de Bran, donde se piensa que vivió Vlad Tepes. El castillo de Bran, de hecho, hubo una temporada que te rentaban un ataúd para que pasaras la noche ahí dormidito en tu ataúd, este, en una de las habitaciones del castillo, que dije yo, qué locura, ¿no? Está loquísima la idea, ¿no? Me encanta la idea, no lo haría. No puedo pensar en algo más incómodo que dormir en un ataúd, olvídenme. Pero este castillo, que es en el que Bram Stoker se va a basar para escribir luego Drácula, y cómo era el castillo, y cómo eran las puertas, cómo era todo, no era su residencia, era suyo, lo visitó alguna vez, pero así como que ni. El centro de operaciones que él tenía era que es la fortaleza de Targoviste, que por el lugar en el que estaba, el Targoviste, afuera de Targoviste era donde estaba el bosque de Empalados. Detalle interesante. Hay tours en Rumania que puedes hacer la ruta de los castillos de Vlad Tepes, ¿no? Y te llevan a Targoviste y todo lo demás. ¿Cómo se veía Targoviste en la época de Tepes? Se veía así. Había una fosa enorme que rodeaba, estaba el castillo, estaba también una imagen que está hacia el centro abajo, que se ve un poquito ovalada, que era una parroquia pequeña, y ahí era donde avanzaba muchísimos de sus asuntos. Sin embargo, aunque Targoviste le daba mayor movilidad, él pasó a su familia a otro castillo donde estuvo algún tiempo, pero luego lo dejó, que es, ahorita estamos viendo los restos del castillo, que es el castillo de Penari, em, donde vivía su familia, y un castillo que se puede visitar. Son 1500 escalones, porque están desde la parte de abajo hasta entrar al castillo, son 1500 escalones. Entonces, váyanle ejercitando si quieren ir ahí, porque en este castillo de Penari lo que pasó fue que lo cercaron los otomanos, iban a tomar el castillo. Vlad, viendo que venían, se había salido por unos pasadizos que tenían, que lo sacaban hacia el bosque, para tratar de frenarlos, pero su primera esposa, que se llamaba Justina Szilágyi de Moldavia, al ver que vienen los otomanos, pensar que ella va a quedar de esclava, que va a estar en un harén, le entra tal locura que se avienta, y miren que está imposible de sobrevivir, aventarse de este lugar, se avienta y muere antes de caer presa de los turcos. Entonces, esa historia de que se avienta la van a tomar en las películas, sobre todo en el Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola en el 92, que ahí se lanza, bueno, Winona Ryder, sí, ¿no? Y cae a la nada. Está basado en esa historia de Justina,
Nunca se llamó Elizabeta. No, no. Amamos la película, Gary Oldman está magista. No. Bram Stoker Drácula, no. Bram Stoker pegado a la historia de Drácula, más o menos, pero, pero no tanto. De hecho, este castillo de Penari, em, ¿dónde más ha salido? Este. Había una serie que yo nunca encontré, y sí me gustaría verla por varios motivos, que se llamaba Los demonios de Da Vinci, del 2013, y hay un capítulo en el que supuestamente Da Vinci va al castillo de Penari a hablar con Vlad III, o sea, con Tepes. Yo no lo vi, si ustedes lo vieron, por favor, escríbanme y díganme qué tal está me vale la pena buscarlo o mejor lo dejo de ladito. Muy bien. Ahora sí vamos con la tumba de Vlad Tepes. ¿Se acuerdan que les había dicho que los guerreros le cortan la cabeza, se la llevan a Mehmed y el cuerpo lo agarran los hombres de Vlad y lo van a esconder, lo van a ir a esconder a este lugar que es el monasterio de Snagov? El monasterio de Snagov está en la isla de Snagov, que está en el lago de Snagov. O sea, cerca de ahí fue donde murió Vlad Tepes, y se dice que ahí está enterrado el cuerpo y que hay unos misterios y que hay ahí una serie de cosas, que de hecho toda esta idea alrededor de la tumba de Snagov va a ser la base de la novela La historiadora de Elizabeth Kostova, que va a partir de ahí que encuentran el cuadernito y entonces está el cuerpo de Vlad o no está, se exhumó al vampiro o no, lo enterraron o no, el que estaba era Vlad o era otro, y toda la historia es buena la novela de la historiadora de Elizabeth Kostova, si que le quieren echar un ojito, no se van a arrepentir, es una muy buena novela. Y pues sería la última morada de Vlad Tepes por ahí. Ahora, ¿se acuerdan que había hablado de los sajones de Rumania? Estos se pusieron de acuerdo con muchos impresores alemanes, la imprenta estaba nuevecititititita, eh, y se hacían estos grabados de Vlad Tepes en los que se describía lo salvaje y lo brutal que era, etcétera, con el propósito de expandirlos por toda Europa y que nadie quisiera aliarse con Vlad Tepes y nadie quisiera ayudarlo contra los otomanos para tumbarlo y que los húngaros se apoderaran de Rumania y quedara ahí todo arreglado. Entonces, se hablan cosas horribles en esos panfletos de Tepes, o sea, todo lo que yo les diga, pero descrito al punto con alto gore, no tienen una idea de lo que era todo eso, de los enemigos y demás. Y hay muchísimas cosas que interesantes de Tepes. Les voy a poner un link por acá. Esta paginita que les estoy anexando contiene muchos datos interesantes de la vida de Drácula y también tiene muy buena bibliografía por si le quieren seguir investigando y leyendo y cosas por ahí de la vida de Vlad Tepes en particular. Por supuesto, la biografía de Radu Florescu, que es la más conocida de Drácula, está citada por ahí. Y van a tener muy muy buenas lecturas. Entonces, si no hay más comentarios por acá, saludo a Nosferatu, Cobalt, Dinaterra, Lunática Che, Madara, que has estado aquí desde tempranito. Muchísimas gracias y todos los que nos ven en la retransmisión o nos ven por YouTube. Muchos saludos también. Vamos con lo que sigue. Vamos con Bram Stoker. Vamos con alto y fornido caballero que tiene una historia también bastante interesante. Bram Stoker va a nacer en Dublín y cuando él es niño sucede una cosa horrible, hay una epidemia de cólera, fue un verano en el que llovió muchísimo,
se pudrieron las cosechas, también hizo como que calor, entonces se extendió la enfermedad, se murió muchísima gente, la gente no sabía bien qué pasaba con todo esto del cólera y muchas enfermedades que traían los marinos a Irlanda, que habían estado en América y demás, bichos para los cuales no estaban preparados, con la hambruna que había ido, pues tampoco tenían una constitución estable físicamente hablando que les hubiera permitido sobrevivir a todo esto. Y su mamá entra en pánico, encierra a todos sus hijos en su casa, nadie sale, nadie va a ningún lado y se dedica a contarles todo tipo de leyendas. Si hay algo que los irlandeses tienen increíble, son las leyendas. O sea, pueden comprar 27 libros y no, me quedo corta de leyendas irlandesas y siempre van a encontrar una nueva, una nueva, una nueva, una nueva. Entre las banshees, los leprechauns, el diablo aparece también en las leyendas, etcétera. Y pues tuvo fiebre durante varios días Stoker. Y pues tú imagínate con fiebre y oyendo aquí. Y entonces se le apareció el diablo en un cruce de caminos. O sea, imagínate el niño con 7 años. O sea, eso que dices como, mamá, ¿qué onda con tu historia? Me siento mal, cuéntame, cuéntame de haditas, ¿no? Y de cosas lindas, no me cuentes estas cosas horribles. Mientras al mismo tiempo escuchaba fuera de su ventana la campana que tocaba el carro que iba a recoger los muertos. O sea, dejaban los muertos en el camino, tocaban la campana y la gente pues ya sabía que los iban a recoger, entonces vestidos así de doctor peste, así con la máscara de pico y guantes y todo, agarraban los muertos, los echaban a una carreta y luego los llevaban afuera de la ciudad donde los ponían con cal, o sea, no tenían miedo hasta de prenderles fuego, o sea, no sabían ni qué hacer con tanto muerto. Entonces, oyes la campana, ves los muertos, la mamá contando estas cosas, con fiebre. Entonces empezó a tener así como muchas emociones relacionadas con el miedo Stoker y pasan los años y siempre le queda como una larga pesadilla que no sabe si fue, no fue, qué pasó, que se ve todo nebuloso. Digo, ahora que estamos saliendo de la pandemia después de 2 años de estar encerrados, también son 2 años que están como nebulosos, como extraños. Hay algunas cosas que tenemos muy ciertas, pero es así como un tiempo sin tiempo, un periodo muy raro. Y cuando crece Stoker, decide ir a estudiar a Trinity College, se hace amigo de Oscar Wilde y Bram Stoker está locamente enamorado de una muchacha muy bonita que se llama Florence Balcom. Y Florence Balcom está enamorada de quién creen? Pues de Oscar Wilde. Obviamente, Oscar Wilde con esa lengua de oro que tenía que todo lo... O sea, era un rey Midas de la palabra, era impresionante y todo el mundo moría por Wilde. Y Wilde le dice, no, 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 pues es Bram, o sea, a ti el que te conviene es Bram, ¿no? Y así como que se le echa a andar. Se va a casar Bram Stoker con Florence y siempre se lo va a tener en alto agradecimiento a su paisano Oscar Wilde, quien lógicamente se va a Londres, luego se va a Estados Unidos, y tiene una vida muy viajada Oscar Wilde en su juventud. Y cuando se va a casar con Flores Balcom, decide llevarla al teatro porque venía un actor de Inglaterra que se llamaba Henry Irving. Y ahí voy con Henry Irving. Stoker era fan del teatro, pero en cuerpo y alma nada le gustaba más que la magia de ver a los actores transformarse y de oír las líneas y demás. Y cuando va Henry Irving, que era el equivalente, este es Henry Irving, el equivalente de Anthony Hopkins, por poner un actor que todo el mundo considera, conoce y respeta, pues lo tiene que ir a ver. A la salida empieza a hablar con él y le pregunta a Irving, oye, ¿tú qué sabes hacer bien? Ah, pues yo soy administrador. Vente a administrar mi teatro a Londres. Oiga, señor, pero es que me caso el sábado.
bueno, está bien, puedes llegar el martes a Londres a administrar mi teatro, ¿no? Entonces, Florence me dice que nos vamos a Londres, que nos va a ayudar a tener un piso, que nos va no sé qué, que nos va no sé cuánto. Y pues Florence, en vez de vivir en Dublín, vivir en Londres, pues era así como subir 27 códigos postales. Dice, por supuesto que sí. Se van a Londres y ya estando ahí, Henry Irving se va a convertir en un tirano absoluto de cada segundo del tiempo de Stoker. Todo el tiempo lo va a estar poniendo a chambear. O sea, Stoker, para que sea una idea, era el administrador del teatro que como administrador llevas las cuentas, revisas que la costurera esté citada para medir a los actores, te encargas de cotizar las telas de los vestuarios, ves que esté barrido todo el teatro, que las entradas estén, que el área de la cafetería pues tenga lo que tenga que tener, que las particularidades de los actores pues todas estén, que esté la publicidad. O sea, hacía todo y estaba todo el rato ahí metido porque además Henry Irving le pedía a Stoker que leyera y contestara las cartas. Irving nada más las firmaba y a veces las firmaba con sello, ¿no? Con un sello de su nombre. O sea, ni siquiera se tomaba esa molestia. Y pues Bram chambeaba noche y día. Esto va a llevar a una muy mala situación con Florence Balcom, que va a llegar un momento en el que pues, ya Stoker no la pela, necesita alguien que le haga caso y que la procure, entonces se va por ahí, hay problemas, de venganza, se va a casas de señoritas Stoker, eh, agarra una sífilis de miedo, y esto de la sífilis va a ser muy importante en Drácula. Eh, Ahorita van a ver por qué. Entonces, trabaja con Henry Irving. Se dice que parte de esta crueldad y de los movimientos de Drácula van a venir de Henry Irving, pero también aquí hay una edición de la primera edición de Drácula, también de este señor del que hablamos el otro día en Horror Sapiens, que es Sir Richard Burton, este explorador que pues de hecho es el que descubre el lago Victoria en África, que habíamos hablado de él, porque él es el que nos da la idea del Baital Pachisi, de que el Baital Pachisi es un vampiro y hace todas estas traducciones del árabe, del sánscrito, de un montón de idiomas. O sea, el señor leyó el Corán en el original. O sea, ya pensando eso, no se puede hablar de alguien más pro que, que este hombre. Y si uno lee la descripción que hace de Vlad Tepes y ve la imagen de, de Richard Burton, se dice uno, se parece muchísimo a Burton, ¿no? O sea, sí conocía el retrato clásico de Tepes que vimos al inicio del programa, pero viendo Burton, pues es la descripción tal cual, los dedos, la voz, toda la descripción va a ir muchísimo por ahí. Pero ¿cómo va a llegar a Drácula Bram Stoker? Es una de las grandes, grandes preguntas. Ahí les van. Vamos a regresar con Henry Irving. Un momentito. Y vamos a ver lo que pasó. Henry Irving todo el rato lo andaban invitando a giras. Que una gira del norte, que vete a Escocia, que vete a Irlanda, que en Francia, que en Alemania, en todas partes donde lo invitaban a hacer las giras, que daba unas cuantas funciones, lo traían los teatros, o sea, los teatros le pagaban todos los viáticos, transportes, etcétera, a cambio de que él diera las funciones y le daban, por supuesto, también un dinero y se llenaban los teatros, se abarrotaban porque todo el mundo quería ver en acción al grandioso Henry Irving, el mejor actor de la Inglaterra, ¿no? Y para cada uno de los viajes y de las invitaciones que le llegaban, Bram Stoker llegaba y le preparaba un dossier que decía, bueno,
usted va a ir a Francia. En Francia usted va a tomar este tren que sale a esta hora de esta estación y a tal hora llega a esta otra. Entonces se le hacía todo el itinerario de todos los trenes que había, los barcos que había que tomar, los ríos que estaban, si llegaba a una ciudad, porque era famosa esa ciudad, para que dijera unas palabras al final de la obra y quedara como un rey. O sea, le hacía turismo, investigación y todo. Y cuando le llega la invitación a Irving para hacer, era Rumania, Hungría, Alemania, Rumania, Hungría y Austria, pues se pone a investigar. Vlad Tepes, Alemania pues más o menos lo tenía, Austria más o menos lo tenía, y decide empezar a estudiar Rumania, y mientras está buscando los libros de la historia y demás, buscando pues, algo que decirle, así con carnita para el speech glorioso al final de la obra del señor Irving, se va a encontrar con un historiador que se llama Hermann Van Burger, y le va a decir, no, es que resulta que en Rumania había un guerrero muy importante, ¿no? Y empieza a hablar de Vlad Tepes y que se llamaba Drácula, y le dice, no, es que dicen que corría la sangre de los que empalados, y él ponía su copa y recibía la sangre y la bebía, porque además él venía de Atila. Acuérdense que Atila, bebían leche con sangre de los enemigos, porque eso les daba más vigor y les daba más virilidad. Entonces, pues venía de Atila, entonces pues, también bebía sangre, Vlad Tepes, etcétera. Y dice, bueno, pero ¿qué más hay? Ah, pues también hay unas criaturas, ¿no? Y empieza que no, que si los braculacas, y que entonces estos espíritus y que salen y que beben sangre y salen de noche y no pueden estar de día y le tienen miedo a las cruces y a los ajos y a esto y aquello. Y le empieza a hablar de todo el folclore rumano alrededor de los revinientes o de los no vivientes, y que van a relacionar, por supuesto, también con todo esto de los vampiros, ¿no? Los vampiros tal como los va a describir Voltaire, ¿no? Estas criaturas de moda que salen de las tumbas para atormentar a los vivos, ¿no? Y todas estas, como odiaba Voltaire a los vampiros con toda su alma, este, no tienen una idea de cómo hablaba mal de los vampiros Voltaire. No, sí, lo pueden buscar, lo pueden leer. De hecho, este, y le prepara el dossier. Voy a volver al tema. Le prepara el dossier, se lo da, y llega Henry Irving y dice, o sea, ¿hasta crees que yo voy a ir más allá de Berlín? O sea, olvídalo. Olvídalo, o sea, yo no voy a ir ahí, donde están los gitanos y esa gente, o sea, no, o sea, como que, no, o sea, guácala, puchi, no, o sea, porque era también súper pauser, ¿no? Muy creidito, muy acá, el Henry Irving. Entonces, pues, manda a Stoker a la fregada, pero pues él ya tenía toda la investigación de los trenes, los ríos, los todos. Y se le prende el foco y le escribe a su mamá y le dice, mamá, ¿me puedes escribir una carta donde me cuentes todo lo que pasó con los del cólera? Y su mamá le escribe, ¿no? Le detalla todo, la campana, el miedo que tenía la gente, la cosa del contagio, cómo se iban transformando los vecinos, ¿no? Que tenían esta enfermedad, que se les empezaba a chupar la piel, que se les afilaban los dientes, que se les ponían las uñas como cristalinas, todas estas cosas. Y va a tomar un poco de los mitos y folclores eslavos, rumanos, la figura de Tepes de alguna manera, y lo que había visto en los grabados del castillo de Bran y dónde estaba, etcétera, etcétera. Aparte, él se llama Abram, entonces Abram, Bram y el castillo de Bran. Entonces lo escogió porque en su fantasía así era como se tenía que ver, y que no habían los grabados que tenemos hoy día de los otros castillos, y empieza a armar la novela, que va a ser una novela muy interesante en muchísimos niveles.
Cuando se la da a leer a Henry Irving, la lee Irving y dice, dreadful, ¿no? Que es horrible, pero no sé si es horrible de que es horrible de que le causa horror o horrible de que qué mugre me acabas de dar a leer, ¿no? Es un detallito por ahí. Pero vamos con Drácula, la novela, y qué es lo que pasa ahí. Si no han leído Drácula, corran a leerla. Si están en medio de un libro, lo que sea, dejen el libro en su buró y a todas partes donde vaya, llévense su ejemplar de Drácula. Hasta las peores traducciones son buenas de lo bien escrita que está. Ahí les va. Cosas interesantes. Uno, no es una novela lineal. Para nada. O sea, no es de, oh, yo soy el narrador y te voy a contar lo que a mí me pasó. Hay cartas, hay diarios, hay grabaciones, porque se grababan en unos cilindros. Eh, por ejemplo, el doctor Seward, ¿no? Que grababa sus casos, los grababa en cilindros. Hay recortes de periódicos, hay de todo. O sea, cada capítulo tiene un punto de vista diferente alrededor de todo lo que pasa en la figura del vampiro. Y yo creo que por eso es tan efectiva la novela. Porque uno lo va reconstruyendo a partir de los retazos de información que dan todos los demás personajes. Entonces eso hace que se vaya forjando una idea muy interesante. Otro detalle es que Drácula jamás habla en toda la novela. Jamás. Jamás. Eso de he recorrido océanos de tiempo para encontrar. Ay, qué bonito suena, pero, o sea, jamás lo dice en la novela Drácula, porque jamás habla. Cita el diálogo Jonathan Harker, cita algunas palabras algunas palabras el otro, pero realmente nunca habla. Otra cosa increíble que hace Bram Stoker con la novela, al poner los personajes femeninos, pone a Mina y pone a Lucy. Mina, que hay gente, algunos críticos y especialistas que dicen que está basada mucho la personalidad de Mina en la mamá de Stoker, ¿no? Que era una mujer progresista, ¿no? Mina era mecanógrafa. En 1897 la mujer era mecanógrafa. O sea, eso era palabras mayores de una persona con preparación, etcétera. Lucy Westenra dicen que está basada en Florence Balcom, en su mujer que de repente es coqueta y tiene unos apetitos non sanctos por ahí. Y además el papel de Lucy va a tomar mucho la idea de la etaria que habíamos estado hablando cuando hablamos de los vampiros en Roma, de la novia de Corinto y de otras manifestaciones de vampiras en el programa acerca de vampiras, como el caso de Carmila, por Cristabel, ¿no? Y Clarimonda, obviamente también. Va a tomar esta figura femenina de la vampira en Lucy y la va a contener cuando se la ejecutan Van Helsing y secuaces, ¿no? Y la idea del cazador de vampiros que también va a estar por ahí. Y van a tener muchas inspiraciones paralelas, esta novela de Stoker. El hecho de que Drácula no sea un militar desalmado, sino que sea un noble refinado, va a venir de la influencia de John William Polidori con su noveleta El vampiro, inspirada en Lord Byron, donde tiene a este personaje, Lord Ruthven, que seduce, hechiza, hipnotiza y siempre se va a salir con la suya. Entonces, va a haber mucho por ahí. Va a tomar también elementos de la novela gótica, como en esta ilustración de John Coulthard que estamos viendo, de cuando empieza a explorar el castillo y baja y encuentra a las esposas de Drácula comiendo el bebé, ¿no? Que es lo más espeluznante que se le puede ocurrir a cualquier persona normal, ¿no? Que alguien se coma un bebé. Eh, y, y todos estos cambios de historias. El poner elementos del barco, ¿no? De qué pasa en el barco y qué pasa con los marineros cuando se traslada a Inglaterra, por qué va a Inglaterra de todos los lugares que tiene que estar, por qué va a llegar en el puerto de Whitby
y cómo se ve la llegada de los barcos en el puerto de Whitby también va a ser importante. Em, y todos estos momentos de los ataúdes con tierra, la abadía en la que se va a refugiar Drácula, etcétera, van a ser muy interesantes, ¿no? Todos los ambientes. Y han dado mucha facilidad a los ilustradores. Por ejemplo, esta ilustración es de Harry Borkman, para que se imaginen de una manera muy particular la novela, como que todos nos la imaginamos bastante parecido y cuando alguien abunda más allá de nuestra fantasía basados en estos ejes de Stoker, pues la película o la ilustración pues va a llegar a niveles más allá de lo imaginario. No les voy a decir el final de Drácula. Muchos ya lo saben y los que no lo saben no se los quiero arruinar. Solamente que terminaba originalmente igual que la casa de Usher. Cuando llegaron le dijeron, así termina un libro de Poe. Van a decir que te lo fusilaste. Dice, "Oh, oh, no, 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 pues Poe es maestro, ¿no? Van a decir que me fusilé a Poe". Entonces le va a cambiar el final, porque terminaba como la casa de Usher, entonces le cambia el final. Al final Stoker por ahí. Pero en fin. Del personaje Drácula también van a haber innumerables novelas. Esta novela es una cosa muy extraña, es divertida, es irreverente. Se llama Anno Drácula y es de Kim Newman. Ahí tienen ustedes toda la cartelera, ¿no? De los diferentes personajes que están ahí. O sea, está el Quilby de Lolita, sale Morticia Adams, no, 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 sale todo el mundo. Y la novela se trata de que, pues, gana Drácula en vez de que lo venza el bien. Triunfa, se casa con la viuda reina Victoria, se convierte en rey de Inglaterra y empieza a hacer ahí sus relajos en la isla, ¿no? Entonces es interesante. La novela es divertida. No se esperen una obra maestra así de que, oh, ha sido lo mejor que he leído en mi vida. No va por ahí, pero sí es un documento muy interesante por los crossovers que se avienta Kim Newman. Sí les vale la pena. Otra que sí, inviértanle todo el tiempo que le tengan que invertir. Covenant with the Vampire de 1995, la trilogía de Jim Calogridis. Es buenérrima, buenérrima. O sea, búsquenla, encuéntrenla, léenla, descárguenla, cómprenla, vayan a una biblioteca, etcétera. No recuerdo cuál es el nombre en español. Yo la encontré en inglés, me la eché en inglés y es una, ¿cómo les digo? Es de esos libros que no puedes parar y dices, ¿cuándo sacan el tomo 2? Necesito el 2 y estás en la mitad del 2 y demonios, ¿cuándo va a salir el tomo 3? ¿No? Y viene el 3 y te regresas al uno y vuelves a pasar por el 2 y te andas moviendo y están chonchas las novelas, pero son los diarios de la familia Dracul de cómo fueron pasando las cosas desde el papá de Vlad Tepes, todo lo que le pasa a Vlad, qué pasa con su hermano Arcadi, es así como que toda la precuela de Drácula, todo lo que sucede hasta que mandan la carta y le mandan a Jonathan Harker, ¿no? Prácticamente es todos los diarios, los recuerdos, las bitácoras, etcétera, de los Dracul. Es buenísima. Es muy, muy buena. Está, por supuesto, también la historiadora de Elizabeth Kostova, que andaba por aquí. Ya no sé dónde la dejé. Y está esta otra novela que es interesante. Y más que hablar de Drácula, habla de Bram Stoker, que se llama Slave of My Thirst, de 1998, escrita por Tom Holland. De Tom Holland me gusta más Lord of the Dead, que es su versión de por qué Lord Byron se convierte en vampiro. Es buenísima. Esta es buena, no es tan buena como Lord of the Dead, pero es muy buena también. Y habla de cómo Bram Stoker de repente se ve metido en unos ambientes muy sórdidos
y tiene su entrevista con el vampiro, por decirlo de alguna manera. Y es una novela que si uno la lee y conoce la serie Penny Dreadful, dices, híjole, o sea, le tomaron un montón de cosas a Slave of My Thirst de los ambientes y las cantinas y, y todo el bajo mundo y los tráficos y toda la sordidez que se ve en la Penny Dreadful. Va, Penny Dreadful si consíganla como puedan. O sea, ver a Eva Green de bruja va más allá de, de las más locas fantasías de quien quieran. Sí, aviéntense. De la que no voy a hablar mucho, porque voy a hablar mucho de esta novela cuando hablemos de novelas latinoamericanas de vampiros, es La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate, que fue premio MESIF. En el 97 fue el centenario de Drácula, en el 98 sale publicada la novela, y la novela busca ser el capítulo que le falta a Drácula. A Drácula le falta un capítulo, que es el capítulo de lo que pasa en el barco cuando montan en el Demeter y se van desde Rumania hasta Inglaterra. Todo lo que pasa en el barco, de eso se trata La Ruta del Hielo y la Sal. Y jamás se menciona al vampiro, que es una de las cosas increíble de una novela de vampiros, que jamás venga la palabra vampiro. Nunca lees la palabra vampiro. Es toda completamente misteriosa. Este, y tiene muchas reediciones. Ya por fin la tradujeron al francés, la tradujeron al inglés. Ha tenido muy buena aceptación. Este, si no la han leído, lean a José Luis Zárate, es el mejor escritor vivo que tiene México. El segundo es Chimal. Ya, descansa mi alma. Puedo pasar a lo que sí. Vamos a saludar por acá a ver quiénes están en el chat que han llegado. Ferdinand Celín, bienvenido. Bienvenido por acá. Y ahora vamos rapidísimo con los vampiros en el cine. Y digo rapidísimo porque hablar de películas en las que aparezca el Conde Drácula, hasta en las películas del santo, o sea, en todo tipo de películas, y no me quiero llevar para siempre con esto, sería exhaustivo. Necesitaría todos los días del año para hablar de todas las películas hasta el año 2010. Entonces vamos a hacer una curaduría lo más breve posible de los Dráculas, por un lado basándonos en actores icónicos y haciendo algunas menciones especiales. El primer icónico lógicamente va a ser Bela Lugosi, que nace a finales del siglo XIX en Hungría. Él es soldado, él quiere ser actor. Hay unas fotos por ahí que encuentran luego de Bela Lugosi vestido de Cristo, haciendo así, de santo de estampita, ¿no? De Cristo de estampita. Entonces es muy interesante ver un Bela Lugosi joven vestido de Cristo. Es una cosa muy extraña. Pero en fin, era soldado, él quiere ser actor, etcétera. Después de la Primera Guerra Mundial, Hungría está fatal. Decide montarse en un barco, irse a Nueva York y a ver qué pasa con su destino. Y en esa época, a finales de los años 20, alrededor de la depresión, no había mucho trabajo. Y de repente ve una fila, se acerca a la fila, pregunta si alguien habla húngaro. Hay un chavo que sí, le dice que se ponga con él en la fila. Le dice que va a hacer una audición de la Drácula, no sé qué. Y Bela Lugosi, más joven, había alcanzado a ver el Nosferatu de Murnau. Entonces, pensando en el Nosferatu de Murnau, que no es una película de Drácula, porque por copyright le va a cambiar el nombre a Orlok Murnau, con todo se lo termina azucarando Florence Balcom, la viuda de Stoker, pero en fin. Pues no sabe bien qué onda con la historia. Resulta ser que Florence permite que se haga una obra de teatro. A esta obra de teatro va a audicionar Bela Lugosi, y que tendría como 40 añitos. Nada más tendría ahí el Lugosi. Y
pero hay un pequeño problema, Lugosi no habla inglés. Pero el cachito de la audición, su amigo húngaro hace que se lo aprenda fonéticamente. Entonces llega a la audición y Good evening, ¿no? Así con el acento y haciendo lo que podía. Y pues un militar con el porte que tenía, el acento, la voz, porque tiene una voz muy particular Bela Lugosi, y los movimientos que hacía pensando en el Nosferatu de Murnau y tratar de no quedar tan acartonado, pero al mismo tiempo mostrar así como que la ultratumba, etcétera. Se fascinan, lo contratan y va a estar haciendo él la obra de teatro en Nueva York desde la primera, que es el 5 de octubre de 1927, y la última es a finales del siguiente año, ¿no? La temporada es más o menos larga. La obra fue adaptada del Drácula original por Hamilton Dean y John Balderston, y esta va a ser la versión de guión que se va a trabajar en la Universal cuando hace ya la película Lugosi, que podemos ver aquí muchos de los pósters de Drácula desde los años 30, los 40, los 50, en Europa, en diferentes lugares de Estados Unidos, de los autocinemas posteriormente, 50, 60, que van a ser también sus propios pósters. Digo, aquí podemos ver una variedad, ¿no? De estilos, eh, y la idea de este seductor. Ahora, es importante mencionar que además del Drácula de Lugosi, al mismo tiempo se estaba filmando en el mismo escenario la versión latinoamericana de Drácula. Esta versión va a estar dirigida por George Melford, quien no hablaba español, y le ponen un cast que dice uno, ¿en serio? ¿En serio este es el cast? Este, ¿En serio? Ahí les va por qué. Espérame tantito, porque les quiero leer todo el cast. Ok, ahí les va. El papel de Drácula lo va a hacer Carlos Villarías, que es un actor cordobés, o sea, del sur de España, o sea, con el acento del sur de España. Entonces, en la mañana se grababa el Drácula con Bela Lugosi con el acento húngaro, que estaban desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche entraba al mismo set el cast latinoamericano de 12 de la noche a 12 del día. O sea, se grababan las 12 horas corriditas para aprovechar muy bien el set, porque querían incursionar en Latinoamérica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice Melford, bueno, consígueme varios actores. Ah, muy bien, ¿qué quiere decir varios actores? No sé, a ver, quedaría de Drácula, ¿no? Entonces, Carlos Villarías, que era cordobés. Luego Barry Norton, que hace de Juan Harker, me encanta, era argentino. Lupita Tovar, mexicana. Este, bueno, Eduardo Arosamena Van Helsing, era bastante, híjole, ni por dónde comenzar, ¿no? Con este cast tan extraño, y que va a inspirar también a Francis Ford Coppola después, esas imágenes de Lupita Tovar, la mina, ¿no? Que en la noche sale hipnotizada por el llamado del conde y va al balcón, pero está la luz de atrás y se le transparenta todo el camisón a Lupita Tovar. Y Francis Ford Coppola así de... Y las monjas galleteras que tienen ahí de novias de Drácula, la versión de Todd Browning, no, hombre, pues después de ver a Lupita Tovar, lo primero que hace es contratar a Mónica Bellucci para su película, ¿no? No lo culpo. Y decide que va a hacer que las esposas de Drácula sean unas criaturas bellísimas, hipersensuales, y vaya que lo consigue. Pero de mientras, pues tenemos aquí a Villarías que dice uno, híjole, o sea, es que parece de película de risa,
lo hace como puede, pero con la comparativa de Bela Lugosi lleva todas las de perder, el pobrecito del Villarías, ¿eh? Pero sí van a ser como que los primeros Dráculas, que se llaman Drácula en el cine y que van a distar del Nosferatu completamente. De hecho, no vamos a hablar del Nosferatu de Herzog hoy tampoco porque no, se llama Orlok, no se llama Drácula y estamos nada más con los Dráculas. Pues muy bien. El siguiente Drácula impresionante y fundamental del cine va a ser Christopher Lee, quien tiene 258 contribuciones cinematográficas. O sea, vaya que aprovechó su tiempo. Christopher Lee, que es también un hombre interesantísimo, él fue espía en la Segunda Guerra Mundial. Era altísimo, Christopher Lee medía como 1,98, o sea, era altísimo, tenía sangre noble, hablaba varios idiomas, había pertenecido a la Fuerza Aérea, era muy bien parecido, entonces lo tenían de espía. Y de hecho tiene una anécdota de cuando estuvo haciendo El Señor de los Anillos que, que es espeluznante, cuando de repente van a apuñalar por la espalda a su personaje y, y le dice Peter Jackson, entonces te apuñala y tú dices, ¡ah! Y se le queda viendo Christopher Lee y le dice, ¿alguna vez has apuñalado a alguien? ¿Sabes el ruido que hace alguien que es apuñalado? Peter Jackson, tú sí, ¿verdad? No hacen así. Tú mismo, tú mismo. O sea, dirígete tú solito aquí en la puñalada, mi querido Christopher Lee. Yo soy un idiota, no tengo nada que hacer, tan tan. Entonces, pues sí, por supuesto, se dice que también se escabechó sus cuantos a lo largo de la guerra. Pero cuando termina la guerra y se queda sin trabajo, termina cayendo por azares del destino en la Hammer Films, de la que ya habíamos hablado en el programa acerca de las vampiras, que va a ser esta cinematográfica que va a retomar muchas cosas del teatro Gran Guignol parisino, donde es sangre, escándalo, hermosas mujeres pegando de gritos, que en los forcejeos siempre sacan los senos al aire, sangre, cosas así como muy intensitas y termina entrando en la Hammer, están buscando un Drácula, ven el porte que tenía Christopher Lee cuando caminaba con un estilo que iba caminando y hasta se barría solo el piso cada que pasaba Christopher Lee de la clase que tenía el tipo solito, se levantaba todo a su paso. Entonces, pues, lo contratan, obviamente, y él va a tener 9 películas en las que va a ser el papel de Drácula entre 1958 y 1973. De esas 9 películas, 8 son con la Hammer. La última la filma en el 73, se publica en el 74 y es fuera de la Hammer. Y va a hacer papeles de vampiros, lo van a invitar a todas partes a que haga el vampiro, etcétera, etcétera. Y aunque no es lo más copioso de su producción, porque vaya que tenía películas. De hecho, estaba haciendo la del Wickerman de los 70, que es todavía más espeluznante que la Wickerman más reciente con el Nicolas Cage. Este. Ay, no me acuerdo de Ellen Wickerman. Híjole, qué película tan creepy. Hasta me tengo que reacomodar diferente en la silla. Qué barbaridad. Pero se le queda la idea de que de Christopher Lee, el Drácula inglés. Pues entonces el Drácula americano, Bela Lugosi era húngaro, entonces el Drácula inglés queda así medio extraño. Y aparte que trabajaba con Peter Cushing, que era el Van Helsing, que hasta en la película esta de los Vampire Lovers de Ingrid Pitt hace del coronel que va a ayudar a liberarse de Carmila de una vez por todas, ¿no? Entonces siempre anda de cazavampiros el Peter Cushing, pero es otro de los atractivos de los Dráculas de Christopher Lee. Que también pues van a tener estos pósters sugerentes. Recordemos que la Hammer
había explotación erótica hasta donde estaba la rayita entre el erotismo y la pornografía, hasta la rayita llegaba, ¿no? Y también el rojo Hammer, el rojo de las letras donde dice Drácula, va a ser muy característico. Ese rojo va a ser el rojo de la sangre también. Otro póster también, Drácula, Prince of Darkness, que es de la película de la que sacan todas estas imágenes de Lee con los ojos inyectados y los dientes y los juegos de luz como el que se aprecia en este póster, ¿no? Desde abajo para volver más espeluznante el asunto. Un Drácula del que casi nadie habla, que sí se debería de hablar más de él, porque es un trabajo muy interesante como actor, es el Drácula que va a ser Frank Langella, que Frank Langella muy poca gente lo ubica y miren que tiene por lo menos 100 cintas en las que ha aparecido desde protagónicos hasta lo que sea. De joven, este rostro exótico, mediterráneo, la naricita, la boca así pachoncita que tiene, etcétera, pues lo va a volver muy seductor. Va a ser el Drácula también en el teatro, en la versión de teatro donde aparece la Angela, las ilustraciones de los volantes las hace Edward Gorey, que estuve buscando como loca y no encontré, las guardé en algún sitio y ya no las encuentro, las ilustraciones de Gorey del Drácula de teatro, ¿no? Que es así de una cosa impresionante. En esta versión cinematográfica de la Angela, el papel de Van Helsing, que es otro detalle interesantísimo, lo va a hacer Laurence Olivier, que está considerado también uno de los mejores actores de todos los tiempos. O sea, fue Henry Irving, fue Laurence Olivier y viene este Hopkins, ¿no? Por ponerlos más o menos. Laurence Olivier se considera el mejor actor de la historia de Inglaterra, o sea, ahorita pues ya hay otros que dicen, híjole, si será, no será, ha hecho Hamlet, hizo todo tipo de papeles, muy versátil. Sí, chéquenlo, chéquenlo, chéquenlo. Algo de humor, si no han visto esta película, la van a disfrutar enormemente. Se llama Amor a Primera Mordida. Es una maravilla también de 1979, dirigida por Stan Dragotti, quien dirigió El hombre del zapato rojo, esta comedia de Tom Hanks y Laurie Singer que confunden a Tom Hanks con un espía y todo el rollo. Es una comedia de enredos divertida. La comedia se le da muy bien a Dragotti y esta de Amor a Primera Mordida con George Hamilton como Drácula es es que desde el principio de la película dice uno, ay, no, 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 no. O sea, uno no se cree los primeros 5 minutos y según va avanzando la película, pues cada vez es más surrealista lo que sucede. Y es que el conde Drácula se va a vivir a Nueva York porque tiene un problema. El Estado le ha confiscado su castillo para convertirlo en un gimnasio porque tiene los techos lo suficientemente altos para que los gimnastas olímpicos practiquen. Entonces lo corren del castillo para convertir el castillo en un gimnasio para entrenar a la selección y pues llega a Estados Unidos y en Estados Unidos se topa con la vida de noche, la música disco, la marihuana. No, no, no le pasa todo al pobrecito conde Drácula, ¿no? A lo largo de su visita y sobre todo que él está buscando sangre de jóvenes vírgenes para alimentarse en Nueva York en 1979. Buena suerte, conde. Buena suerte de veras. Entonces, es bastante divertida por ahí. Clásico de clásicos que no vamos a dejar pasar, que le tenemos mucho cariño, aunque luego yo me ando quejando un poquito de ella. El Drácula de 1992 de Francis Ford Coppola. Ay, el Drácula de Coppola y Gary Oldman y todo lo demás. ¿Qué decir?
es una película que no está basada fielmente en el Drácula de Bram Stoker, aunque se llama Bram Stoker's Drácula. Mete muchos diálogos, lo que les decía hace rato, ¿no? De los océanos de tiempo para encontrarte, va por ahí, lo mete, sí. La actuación de Gary Oldman increíble, los vestuarios impresionantes. Y agarra, por ejemplo, cuando se suicida la esposa de Drácula aventándose por la invasión de los turcos. Va a tener muchos detalles muy interesantes por ahí. Me imagino que casi todos la han de haber visto, entonces voy a pasar a la que sigue. Drácula 2000, que supuestamente sucede en el año 2000, donde tenemos a Gerard Butler de Drácula, que es una selección muy extraña. El Drácula Untold con Luke Evans, que también está muy raro, Luke Evans de Drácula, dirigida por Gary Shore, sale en 2014. Va a ser una película visualmente muy interesante, todo lo que hace de las transformaciones presuntas del vampiro en diferentes criaturas, va a estar muy bien. Y ya prácticamente para cerrar, es un clásico hermoso, pero sí dista muchísimo del Drácula de Stoker. Completamente de acuerdo contigo, Nosferatu. Completamente. ¿Y qué decir del Drácula de la BBC? Que se echaron un volado muy, muy particular porque no sé si la hayan visto, porque luego las cosas de la BBC son difíciles de conseguir y las ponen por tiempo muy limitado en ciertas plataformas y si uno tiene BBC Latinoamérica no tiene acceso a lo mismo que el BBC de Europa. No sé por qué nos hacen tan de lado, me hace sentir discriminada malamente, pero en fin, el caso es que este Drácula va a ser escrito por los dos niños de oro de guionistas de Inglaterra ahorita. Recordemos que Inglaterra tiene mucha, mucha escuela en la escritura de guiones, desde Shakespeare. O sea, ¿qué es una obra de teatro? Es un guión que se va a representar. Y estas historias y este trabajo de Mark Gatiss y de Stephen Moffat para poner la serie de Drácula que salió en el 2020 se van a correr muchos riesgos, van a trasponer a Drácula desde cuando se está mudando hacia Inglaterra, en qué barco va, a quién conoce, que está con esta noble que había bailado con ella cuando era una debutante quinceañera y ahora ya es una vieja de 80 y tantos años y cómo el vampiro, según va bebiendo lo que va bebiendo, va adquiriendo todos los dones de esa persona, que es algo que no había manejado mucho en la literatura de vampiros y en el cine de vampiros tampoco, y que tiene todo el sentido del mundo. Si yo me estoy bebiendo tu sangre, que es tu alma, yo me estoy bebiendo toda tu inteligencia, todos tus recuerdos, todos los idiomas que hablas, todas las habilidades que tienes. O sea, estoy sumando y estoy potenciándome con cada persona de la cual yo me voy alimentando como vampiro, que es una parte muy padre que hacen. El Cles de Drácula, ay, no sé, no sé qué, no, no me satisfizo. Hombre, no me decepcionó, pero no me satisfizo. Y la obra tiene muchas cosas extrañas, ¿no? La descendiente de Van Helsing, toda la escena del convento que tiene una parte padrísima y otra que no, eh, Harker putrefacto cayéndose a cachitos, no sé, hay cosas interesantes en el Drácula de la BBC, pero no sé si, pues lo digo directo, estuvo bien, pero no me satisfizo.
Y no porque lo hayan hecho mal Gatiss y Moffat, realmente qué podían hacer, no podían contar la historia exactamente como era. Tenían que meter eh, la magia y las cosas que los hacían grandes a ellos. A ver, son los escritores de Doctor Who y de Sherlock. O sea, sí tenían que poner ahí mucho de su cosecha por todas partes, ¿no? Para conseguirlo. Pues saludos a los que siguen con nosotros, Nosferatu, Cobalt, Dinaterra, Lunática Che y Madara. Este, gracias por acompañarnos hasta acá. Y de momento, pues aquí le vamos a parar, a menos de que quieran ustedes comentar acerca de otros Dráculas que quieran comentar del cine, de la televisión, eh, porque por ejemplo el Drácula 2020 pues es miniserie. Y está también esta de este actor Reese, ¿no? Que fue en el 2014. También anda por ahí. El Drácula de Castlevania está muy bien armado, este Nosferatu. Siento que está bien armado. Siento que sí le ponen esta aura de maldad. O sea, sí entra y sí ves un personaje imponente. Obviamente, Castlevania se va a adecuar a las necesidades propias de la trama o sea, no tiene que ser la historia exactamente la de Vlad Tepes, no tiene que ser la historia exactamente la de Bram Stoker. Siento que lo hacen muy bien. ¿Tú qué opinas, Nosferatu, del Drácula de Castlevania? Y ahora me pone Nosferatu, es horrible. No, no sé qué me vayas a poner por ahí. Pero sí hay cosas interesantes. Vamos a poner algo de música en lo que contesta Nosferatu por acá. Dice, me parece que tiene mucho contenido histórico. Me encanta la verdad, aunque muy demacrado. Hombre, pues es que el estilo lo requiere y muchas veces cuando vemos estas obras de animación, toda la, toda la estética que se busca es una estética efectista, o sea, es para que lo veas. O sea, tú ves el Drácula de Castlevania, que no tengo a la mano ninguna imagen ahorita, pero la puedo buscar rápidamente y la anexo. Y sí es un personaje que impone y ese es el objetivo que tiene. Déjame lo busco rápidamente. Drácula Castlevania. Ok, acá está. A ver, esta imagen me gusta. Esta me gusta. Ahí va. Permítanme un segundito que lo agrego al feed. Ya debería de estar por acá. No, se está cargando apenas. Se está cargando apenas el Drácula de Castlevania. Pero sí, las orejas de murciélago, todos esos detalles sí son muy importantes para que cuando lo veas digas, ah, caray, ¿no? O sea, esto es de a de veras, o sea, sí tengo yo que sentir respeto, miedo y todo lo anterior. Claro, por ejemplo, donde matan a su esposa es en el castillo que radica, sí, en el Penari. Ese castillo. Que es interesante también todo lo de los castillos, los pasadizos. Digo, yo no conozco Rumania, me gustaría tener la oportunidad de ir en alguna ocasión y si tuviera yo el dinero,
Por supuesto me tomaba el tour de los castillos de Drácula, pero por supuesto que sí. Este, pero pues sí es muy efectista el asunto, ¿no? De aquí era donde hervía a las víctimas, adentro de este caldero. Y aquí es donde les quitaba el cuero a las víctimas. Aquí les desollaba, aquí tenemos las pinzas con las que jalaba la piel, ¿no? O sea, va a ser súper gore el recorrido. A mí me gusta el gore cuando es de ficción, ¿no? Este, pienso en Stuart Gordon, no sé, pero pensar las cosas reales da mucho que pensar. Donde matan a su esposa. Mm. Ay, qué de situaciones con Drácula. Ay, Dios bendito, ya me está entrando el sueño después de toda la semana. Aten, ¿cómo estás? Long time no see, bienvenidísimo. Bienvenidísimo. Que estamos aquí hablando de Drácula y hemos hablado de un montón de cosas. Hablamos del personaje histórico, hablamos de sus castillos, hablamos de la novela, de Bram Stoker, de las inspiraciones, del teatro, de todas estas cosas. Déjame busco lo de Gory y a ver si les paso, aunque sea el link. Porque Gory se echó no solamente los panfletos, sino también, les pongo aquí un link de el libro de Amazon por si lo quieren ojear luego. Se avienta el set también Gory, que está impresionante. Si le dan Edward Gory Drácula imágenes, pues van a tener ahí creo que es el que sale Jeremy Brett, sale Angela salió brevemente también por ahí. Pero todos los sets hechos por Gory están así que dices, ay, yo quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en los sets de Edward Gory. El que tienen de la biblioteca con toda la cúpula arriba no es una belleza. Déjenme, les copio la imagen del set por acá. A ver si pasa la foto. Esperemos que sí. No, no pasa la foto. Pero sí, échenle un ojito porque está maravilloso todo lo de Gory, los programas y los sets y quien tuviera el dinero, quien tuviera el dinero, haríamos eso y muchas maravillas más. Pero, sin más por el momento, yo creo, vamos a despedir Horror Sapiens, que nos llevamos casi 1 hora y media hablando de Drácula y de todo lo que hay. Trataré de subir en una sola emisión esto. Y pues, muchas gracias por su atención. Que pasen muy bonito fin de semana y nos vemos el martes por twitch.tv diagonal Sapiens 1 a las 21:15 de la Ciudad de México para seguir hablando de vampiros. Y vamos a hablar de algunas historias clásicas de vampiros desde más o menos el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Cuáles son así como que los cuentos y las novelas de vampiros más fundamentales? Por supuesto, hablaremos de Polidori, hablaremos de Barney el vampiro, que el nombre más desafortunado no podía ser, y de muchas otras cositas más por ahí que tienen que ver también con Latinoamérica, que Latinoamérica también va a tener sus vampiros. Pregúntenle a Rubén Darío si no tenía sus vampiritos por ahí escondidos en medio de las cosas. Y luego piensan que Rubén Darío escribió puras cosas bonitas. Vivió los dos modernismos, el primero que era poético y el segundo que era decadente y vea que lo hizo muy bien. Pero bueno, hablaremos de Rubén Darío la semana que viene y de todos estos autores hasta el siglo XIX que llevan novelas de vampiros. Sin más por el momento, yo me despido, soy Suspiria, que pasen
muy buen fin de semana, que les vaya bien, muy bien en todo lo que hagan, que todo les salga perfecto, increíble y pues dulces pesadillas. Hasta luego.